Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Qué placer saludarles. Jueves 11 de junio. Gracias por sintonizar a esta hora. Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar con nosotros en la Unión. Queremos saludar también a Morazán. Queremos saludar a nuestros buenos amigos allá en Aguachapán. Gracias. En todo el territorio nacional estamos presentes, dándole desde luego, como siempre, la cobertura pertinente a los temas importantes del país. Por esa razón nos sentimos muy a gusto, nos sentimos muy complacidos de poder ofertarles a ustedes a través de nuestros canales 15, 19, 21, nuestra programación acostumbrada. Y por esa razón pues les damos la más cordial bienvenida, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Para discutir también tres temas en los que la Sala de lo Constitucional ha jugado un papel protagónico. El primero de ellos está relacionado con el desalojo de varias familias ubicadas en el sector del Espino y que gracias a la admisión de un amparo judicial, pues prácticamente fue suspendido. Este es el primer tema que vamos a poner en perspectiva con nuestros invitados. Además, aprovecharemos debatir la demanda admitida en dicho tribunal el día de ayer, por cierto, que está relacionada con la aprobación de 900 millones de dólares, es decir, para títulos valores en la Asamblea Legislativa, que obviamente estamos hablando de préstamos que iban a ser colocados por el gobierno para poder ser implementados en varios programas sociales. Así es que este es otro tema que vamos a hablar, porque ya la polémica es, bueno, si es un recurso económico que necesita el Estado, pero ¿de qué forma fue aprobado? Ahí es donde vamos a entrar en detalle. Aquí hay una figura que se llama si existe o no, digamos, valor de votación, o lo tiene, en este caso, un diputado suplente. Y por último tema a debatir será el reto que va a tener la misma Asamblea Legislativa de elegir candidatos idóneos para sustituir magistrados en la Corte Suprema de Justicia, proceso que ya inició precisamente con la conformación de una subcomisión de diputados para tal fin. Así es que vamos a poner en perspectiva estos y otros temas, por lo cual, como siempre, invitamos a nuestra compañera de labores, Lorena Menara, para que nos ponga en perspectiva, digamos, de los temas que vamos a tener con nuestros invitados. Insumos pertinentes. Lorena, buenos días, adelante con tu informe. Gracias, Ernesto. Buenos días en el estudio para nuestros televidentes. Como lo mencionas, la Sala de lo Constitucional sigue admitiendo amparos un tanto polémicos. Hace 2 días suspendió el desalojo en la finca El Espino, justo en el momento en que este era ejecutado, y con un amparo que por segunda ocasión detiene este proceso. Veamos. La decisión de los magistrados sorprendió incluso al juez, que ya había iniciado a deshabitar la zona, pero que según la sala violenta el derecho de los afectados de defenderse ante los tribunales. Debe haber esa comunicación oficial de parte de la Sala de lo Constitucional. Así es como funcionan las cosas. No necesitan ser abogados para darse cuenta de que una situación como esa ya es extemporánea cuando ya se ha iniciado. Esta es la segunda vuelta del amparo. ¿Y en el primero qué resultó? Que era improcedente, que no se le había violado ningún derecho. ¿Ese mismo camino le ve este caso? Ese mismo camino va a seguir. Son alrededor de 80 familias que demandan al gobierno alternativas prontas para no quedar en la calle. Sin embargo, el Ejecutivo advierte que el caso está más allá de sus manos. El mismo gobierno de Arena se empezó a construir la carretera Diego de Holguín, y ese gobierno tomó la decisión, en lugar de indemnizar a la familia Dueñas, entregarle a la familia Dueñas la porción donde vivía la comunidad. Mientras tanto, los magistrados señalan que el juez deberá realizar un juicio por cada familia para legalmente expulsar a los habitantes. Por otra parte, Ernesto, la demanda admitida sobre los títulos valores también detiene el proceso, ya que según el ministro de Hacienda, la Bolsa de Valores ya había iniciado la subasta por unos 100 millones de dólares. Con esto vuelvo al estudio para el análisis de esa mañana. Adelante. La autoridad policial es responsable por su pasividad, por no haber intervenido. Ni siquiera se ve que intenta en algunos casos intervenir para disuadir ahí llega la gente, a los que se están enfrentando. Otro es la autoridad municipal, porque la autoridad municipal también debe de prever ese tipo de conflictos
y a qué grado realmente pueden llegar estas personas tratando de solucionar lo que en principio, y con el respeto que merecen los trabajadores, que no es un problema que deben de resolver ellos, sino que se tiene que resolver a otro nivel, Pero a nivel político y el nivel jurídico. De la polaridad política misma en la que han llevado, no, de la politicidad en la que llevaron, han llevado también. No, esa es cultura. No, ahí no tiene nada que ver la política. No, eso es una cuestión cultural. Cultural. Esto pudiera ser la salida de un juego de fútbol en el estadio es también. Correcto, lo mismo. Y si la policía está en la calle, lo mínimo que debería tratar de hacer, hey, cálmese. Así es, esa debe de ser la intervención. Si hay problemas policial legales que si ellos actúan y le pegan un garrotazo a alguien, terminan presos, también habría que revisarlo. Pero lo triste, que realmente lo triste es pensar que estos son servidores públicos. Sí, además. Hay en horas laborales por las cuales los impuestos de todos los ciudadanos de la capital estamos pagando para que se peleen, para que destruyan propiedad privada. Y las famosas cámaras que van a provocar la reacción inmediata contra la delincuencia, porque esto es una delincuencia la que estamos presenciando. Es delincuencia. Delincuencia neta, y han roto parabrisas, han lesionado personas, y yo no veo ninguna reacción inmediata. Mira, jamás se me ocurrió y se me hubiera ocurrido poner en un puesto gerencial a un líder sindical. Claro. Estoy de acuerdo. Para empezar, que no trabajan, normalmente andan con permiso en sus labores sindicales, entonces no voy a poner un gerente que no trabaja. Pero además de eso, lo que voy a ocasionar es esto. A ver, hay pleito entre los mismos grupos. Es que hay responsabilidad política. No, lo pone el Consejo. Responsabilidad por eso, política, no solamente el Consejo anterior fue que lo puso a él. No, pero lo acaban de poner. Ah, lo acaban de, por eso es. Sí, hombre. No, pero ahí es donde hay responsabilidad política más que responsabilidad jurídica, porque la responsabilidad jurídica le corresponde al Consejo. Porque por muy buena fe, porque a mí me satisfacen las explicaciones que dio el señor alcalde, me satisfacen desde el punto de vista de credibilidad, pero desde el punto de vista legal, lamentablemente eso no puede pasar. Habría que analizar si la alcaldía ha sido alguna vez negocio. Realmente me llama la atención esto que dice mi querido amigo y respetable funcionario Mario Valiente, porque para algunos sí es un negocio. Cuando se venden las zonas verdes, ha sido un negocio en el pasado. Cuando se han concedido o se han traumado permisos de construcción. Realmente son unos pandilleros que merecen estar presos y no estar viviendo de los impuestos de los ciudadanos de la capital. Bueno, ahí tiene un video de evidencia. Ahí tiene una evidencia él para tomar los correctivos, porque si nosotros no los conocemos, sí, dentro de la estructura administrativa son conocidas esas personas, pero deben ser sancionadas. Pero hablando de sanciones, este no es un tema solamente de sanciones administrativas. Eso que ha ocurrido realmente trasciende al campo penal. Correcto. Y no es una cuestión voluntaria ya ni siquiera del alcalde ni del consejo determinar si se aplica o no el código. Sí. Hay delitos cometidos, por ejemplo, en eso es un delito de desórdenes públicos. Y es cuestionable, realmente criticable, la actitud pasiva de la Policía Nacional, que realmente la toman como juguete. Enfrente de ellos se están peleando, hiriendo, agrediendo, eventualmente se pueden matar con la pasividad de la policía. Antes en la autoridad yo recuerdo que tuve todavía bien vivir esa época. Antes 2 agentes de la guardia se ponían calma. Sí, a 30, 40 ponían quietos. A 30, 40. Y lo respetaban. Sí. Pero se hacían respetar también. Sí, pero es el problema. Y no había protestas de los derechos humanos. Sí, pero fíjense una cosa, la policía, y por eso toqué este punto, tiene un problema de anquilosamiento y de insatisfacción interna que he tratado de llevar yo a las altas autoridades con una respuesta de indiferencia total. No va a ser extraño para mí el día que los agentes y las demás estructuras de la misma entre en una pasividad mayor, como sea la de no abrir las delegaciones. Las personas obedecen la ley por una de 2 razones, o por amor a Dios o por temor al castigo. Y cuando ninguna de esas 2 circunstancias se da, ese país, esa sociedad vive en caos, violencia y anarquía. ¿Qué es lo que vivimos aquí? ¿Por qué? Porque ni hay amor a Dios, ni hay temor al castigo. Recientemente vimos este desalojo en el sector del Espino,
que quieras o no son familias que han estado afincadas o residiendo en esta zona por mucho tiempo, y ahí entra, digamos, otra figura jurídica, ¿verdad?, al debate, que es una decisión de la sala de admitir un recurso y suspende la acción. Porque el colmo de estos marginados es que los marginaron los que eran pobres antes y que se constituyeron en esa cooperativa como consecuencia de la reforma agraria. No, ¿verdad? correcto. Estos señores de la directiva, y me consta profesionalmente, se dedicaron a hacer primero negocios para ese sector dirigencial de la cooperativa. Es más, a cometer estafas como el hecho de vender 2 veces el mismo terreno y recibiendo los dineros y después diciendo que esos dineros eran de la cooperativa. Este es un botón integral de 2 problemas nacionales. Si no son los únicos marginados que están en terrenos ajenos, en este país está invadido por una serie de invasores, producto de 2 razones. La primera, que aquí nunca ha habido control de la natalidad, y es imposible que una comunidad que tiene esta cantidad de producción humana pueda caber incluso físicamente, y eso lo estamos viendo o lo ven en las calles, lo ven en la falta de habitaciones, en la falta de agua, en la falta de alimentos, etcétera, etcétera. Pero eso se ha desorbitado bajo el concepto de que es una herejía pensar que hay que planificar la familia. Este no es el primer caso en que se suspende un desalojo. Sí. Y la razón, sí. ¿Cómo se va a imponer la sala en 24 horas de un caso? ¿Cómo le puede constar? Sin embargo, ha actuado a mi satisfacción bajo un concepto humano que priva sobre un concepto material que puede esperar. Es que la deuda histórica es el sistema integral que tiene este país, ¿verdad? Donde se disfrazan los dolores de los demás con atenciones caritativas, sí, pero que en el fondo son personas de indiferencia. Aquí hay una gran indiferencia ahora, porque como los que están matando es de la pobrería o son mareros, estos no cuentan en la valoración ni en el dolor. Y precisamente lo que sucede es que en el siglo XXI, aunque nosotros, como dijo Mario hace un rato, pareciera que estamos en la edad de piedra todavía, o de las pedradas por lo menos, entonces en el siglo XXI hay una comunicación integral que está cambiando la filosofía. Que la Sala de lo Constitucional admite un recurso. La pregunta es, ¿hizo bien la sala o no hizo bien la sala? Si el recurso está bien planteado, si reúne los requisitos de ley formalmente hablando, la sala lo tiene que admitir. Sí, pero no va a cambiar la historia, no va a cambiar la historia del que no es propietario, no es propietario, aunque lo manden a oír 100 veces, 200 veces. Ese tecnicismo solo ha servido para justificar esta suspensión, pero es un tecnicismo, porque ¿cómo van a superar los demandados el problema de la propiedad? El problema de la propiedad. Entonces, bueno, posiblemente, es simplemente un time out. ¿verdad? Exactamente, pero tiene la oportunidad en este momento el gobierno de buscarle una solución. La pregunta es, ¿actuó a nuestro parecer correctamente la sala al admitir el recurso de amparo? Yo creo que sí. Yo también. 2 razones. 2. Una, no se siguió el debido proceso de parte del juez. Porque no, independientemente de eso, Mario, independiente. Espérame. Segundo, si hay un compromiso del Estado, ya es más de justicia decir, hey, Estado, cúmplale a esta gente. Porque hay un compromiso. Esa gente, estoy segurísimo, doctor, que no son invasores. O sea, yo soy defensor absoluto de la propiedad privada, porque es lo que garantiza la libertad de un pueblo. Claro. En el momento que se pierde la propiedad privada, papito, vamos a esclavos. Bueno, de hecho, ustedes han dado unas leyes que han puesto en peligro ese concepto, y le voy a hablar de la famosa ley de extinción del dominio, a la cual componerle que tenía efecto que era de orden público. Bueno, pero eso va para los criminales. No, ahí está la equivocación, supuestamente. Cuando un abogado analice eso, esa ley se la pueden aplicar
a quien no justifique la tenencia de algo, que puede ser De cualquier incluso un plasma, de sí. cualquier propiedad. Habría que modificar la ley. Claro, Pues. pero se ha Ahí le llegado... toca a los juristas mandar Bueno, y los asesores que tienen Yo no ustedes le puedo dar juristas, pues, iniciativa, No, pero el marco normativo proviene de la Asamblea Legislativa. Claro. Y No, la yo sé. consecuencia o la posibilidad de hasta dónde se puede llegar. Hay que mejorar la eso ley, pues. realmente con un sí puede- efecto No, hay que mejorar la ley, yo retroactivo. estoy de acuerdo. Sí. No tiene límite. Pero En esa era una cualquier condición, momento, era una condición Pero para debe aprobar ser, el Si no Fomilenio. hacer la iniciativa allá adentro, tomémosla desde aquí afuera y se busca un diputado que le dé iniciativa y la firme, pues. Una resolución muy prudente, Humana. muy humana, Sí, porque ha y dado que es lo que tiempo. se necesita aquí. Y es más, el que lo hablemos nosotros, yo lo felicito que ha traído estos temas a usted, porque nosotros debemos hablar, porque si nosotros no hablamos, como dice el Evangelio, las piedras van a hablar. Y ya empezamos a ver las piedras hablando. Sí. Entonces, si los problemas estos no se resuelven con prudencia, con sabiduría y con justicia, entonces, no hombre, si acabamos de estar en una guerra y podríamos estar en una guerra pronto. Hablando de la Sala de lo Constitucional, también el día de ayer, en resolución firmada, la Sala admite una demanda de inconstitucionalidad contra la autorización dada por la Asamblea para que el gobierno emita títulos valores de crédito hasta por la cantidad de $900 millones. Esa es una resolución completamente legal de la Sala. Es más, es una disposición totalmente constitucional. Por mandato constitucional, cuando se somete a votación en el Pleno de la Asamblea un decreto y no cuenta con los votos, o sea, es rechazado, tiene que esperar un periodo de 6 meses para volver a ser discutido. Y en este caso, en la misma sesión, después de que había sido rechazado el decreto, cambian a una diputada propietaria por un diputado suplente y lo someten de nuevo a votación y entonces lo aprobaron. El mensaje que está dando el país como país frente a los inversionistas extranjeros es un mensaje de inseguridad jurídica, porque este tipo de problemas deberían de resolverse incluso con mucha sagacidad dentro de los mismos partidos políticos. Correcto. En las negociaciones y conversaciones de los mismos partidos políticos, pensando en la mejor forma de resolver los problemas del país, dándole, y con el respeto realmente dándole viabilidad al gobierno, porque el gobierno lo necesitamos todos. El gobierno lo necesita la empresa privada y la empresa privada necesita al gobierno. Lo que ocurre es que aquí en el país hay una confrontación permanente o por lo menos hostilidad recíproca entre el sector empresarial y el gobierno. Yo me inconveniente para los intereses de la sociedad. Yo me pregunto qué interés ciudadano individual puede haber en alguien de presentar este recurso de inconstitucionalidad. Ninguno, pero políticamente sí. Yo como partido político le voy a encargar a alguien que me meta este recurso para que entonces me entrampe la situación y yo vuelva a ser protagonista en un tema como este. Pero es que el endeudamiento es una bola de nieve que va creciendo y ha crecido. Pero ¿de dónde arrancó el endeudamiento? De las malas administraciones. Mire, doctor, las malas administraciones dejaron 9.000 y hoy vamos en 16.000 millones. O sea, por en eso, 6 años. Y va a seguir. Espéreme. Entonces, pongámonos las pilas y hagamos las cosas bien. Vale. Bueno, entonces. Pero mire, ahí entramos en otro tema. Salgamos de este, vale. Perdone. No, entramos en el tema del despilfarro del erario hablando nacional. del fallo de la Sala. Yo vengo de la boca del lobo. Yo estaba ahí en la asamblea cuando esto se aprobó y fue indignante, vergonzoso. Entonces, cuando uno ha sido testigo, in situ, ahí he estado. Y hasta vi las caras de burla, porque Arena votó en contra de esto, ¿verdad? Mientras no haya una ley de disciplina fiscal, yo no le puedo seguir dando más plata al niño derrochador, irresponsable. Pero vale. ¿Quiénes son los derrochadores? Es que aquí le echamos la culpa a uno solo. Déjeme terminarle rápidamente la historia. Entonces, cuando esto se somete a votación, ellos creían, el Frente creía tener los 56 votos. ¿Ok? Pero resulta que para sorpresa de muchos, doña Sandra Salgado, hermana de Will Salgado, se había levantado y estaba hablando por teléfono. No sé si recibiendo instrucciones o qué, pero va. Llega
apretar el botón de abstención. Y fue el susto de todos los que ya creían que tenían el dinero en la bolsa, ¿verdad? Abstención. 55 votos. Tenía que irse al archivo. Sí. Es muy breve el mandato constitucional, artículo 143, que usted ya lo citó. Sí. Cuando un proyecto de ley fuere desechado o no fuere ratificado, no podrá ser propuesto dentro de los próximos 6 meses. Constitución, como la sesión no se termina hasta que el presidente Sí. se acaba, Mire, pero entonces pueden votar 20 veces un Sí. tema hasta que logran los votos. Permíteme, le termino la historia muy breve. Ah. Cuando doña Sandra se abstiene, al ratito se levantó, una hora después, se levantó la señora y se fue. Seguía prendida el teléfono. Esa levantada no fue de choto, como dice el hermano, no fue de choto. No, aquí hay que hablar claro. Si aquí los salvadoreños, que sabemos las cosas, no las decimos, O sea, así se juega. seguiremos podridos siempre. Vaya. Cuando las cosas se hacen así de chucas, ¿quién tiene la culpa? ¿La sala o la asamblea? Pero Bueno, y este no, 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 ¿eh? pero tú tienes esa vivencia. Es no que la le he voy a vivido, he cuestionar. estado ahí. Pues Claro. sí, no la voy a cuestionar. Es más, ni me voy a meter a esa vivencia particular de cómo fue que ocurrió. No, el punto es desde el punto de vista o el enfoque jurídico-político y desde el punto de vista incluso estrictamente jurídico, para mí, porque no tengo esa vivencia. Sí. Desde el punto de vista jurídico-político, la pregunta fundamental aquí es si esa cantidad de dinero se necesita o no se necesita para el gobierno, para el cumplimiento de ciertos fines. Claro que lo van a necesitar. No, por eso. ¿Cuántos millones, No, doctor, por eso, permítame. ¿cuántos millones La se pierden en pregunta- CEL? No, Millones. es que ese es otro punto, No, que por se eso, pierda pero dinero. claro que siempre van a necesitar. Y que se deba de perseguir a aquellos Han metido que 40, pierden ese 50 dinero. mil Eso es empleados magnífico. públicos que no son Pero en este necesarios. punto Y en eso, particular... que se desaparecen los millones. para- ¿Y que no viene eso de la privatización? Ningún dinero les va a alcanzar. No, pero quiero señalar, es que también estoy de acuerdo con la premisa, que no es que hay que permitir un endeudamiento irresponsable y sobre todo porque no hay visualización Ahora, de cómo vamos eso a no es pagar. base de esta Pero lo que resolución, quiero de la señalar sala. en este punto, lo que hay que preguntarse es si ese dinero lo necesita o no el gobierno para el cumplimiento de sus fines, que se va a repercutir en el beneficio de la sociedad y los individuos, sino que son competencias de la misma Asamblea Legislativa porque es el órgano que tiene la mayor representatividad de la sociedad. No la tienen 4 o 5 sujetos electos por la Asamblea Legislativa. De estas cuestiones de gran trascendencia, de naturaleza política, las decide la Asamblea. Pero siendo La Asamblea tan clara y Legislativa, explícita entonces, la Constitución. No, Pasa al archivo, es que no hay dice. contradicción. No hay contradicción. Es que no hay contradicción, porque la Constitución es que dice rechazado, entonces se esperan 6 meses. Ok, nadie está discutiendo que una vez rechazado el proyecto deben de esperar 6 meses. Esa no es la Cuando discusión. termine la No, plenaria. el punto está en qué momento es que Es queda rechazado. rechazado Sí. el proyecto. Y Y, ustedes- eso la Asamblea Legislativa ha dicho, independientemente Sí. de que ahora está siendo cuestionado, la misma Asamblea ha dicho, no, mientras no termine la sesión, No está eso no queda rechazado. firme. Ah, es correcto. En consecuencia, en Es cualquier legítimo. momento, dentro de la sesión la pueden ver. Eso lo dijo la misma Asamblea No, y así por funciona, tanto la doctor. Asamblea es la que ha dicho, no señores, esa decisión inicial no fue firme Sí. y fue firme la segunda y en consecuencia están dentro de la Le hago la resolución. pregunta del millón a los 3 abogados. No, pero quiero señalar Esa una es cosa, una eso no manera es lo de que yo pienso. burlar el artículo No, constitucional. no hay ninguna forma un de artificio. burlar. No. Es un complemento. Aquí don Jorge está de acuerdo No, conmigo, no. ¿verdad, Sí, Jorge? sí. 2-2. Es un ¿Qué complemento. opina, don Ernesto? Aquí usted tiene voto de calidad. Lo que pasa es que lo Claro, que yo que quisiera es una manera. encontrar en su esencia de este debate es si hay razón o no para haber de alguna manera suspendido esa emisión de títulos valores, ¿verdad? Y si existe o no razón para decir que un diputado suplente tiene o no el derecho de ser sustituido y votar. ¿Quién tomó la decisión Pero en todo caso, política? es ¿Quién una tomó la medida decisión cautelar. política Vamos a ver. de modificar ahorita ese le doy reglamento la de la palabra. Asamblea Legislativa? ¿Votaron o no votaron? Así concretamente Bueno, el Frente y no Arena. estaba yo en la Asamblea, entonces. No, pero quiero decir, ahí esa fue una decisión Mire, que votaron todos los partidos políticos. Ayer me fui señores. al reglamento vigente en el 2006. No, miren, 2006. Le doy la palabra al doctor. Y ya había sido modificado, No, ya la estaba. esencia de este tema no es esa, porque, bueno, al menos en mi opinión, lo que hace ese reglamento es determinar, es como desarrollar el concepto que está en la Constitución. Yo como jurista me siento orgulloso de que mis colegas de la Sala de lo Constitucional
estén resolviendo en defensa del Estado constitucional de derecho, porque aquí las cosas se suelen hacer demasiado de hecho, y como no habíamos tenido una sala vigente antes, sino que nada procedía en la sala antes, sometida a los poderes políticos, pero una sala es parte de la democracia, y una sala de lo constitucional es un ente jurídico político. Y además de eso, y quiero felicitar públicamente a mis colegas magistrados de la sala de lo constitucional, porque no solamente han demostrado capacidad, sino que han demostrado también tener los pantalones, porque lo que ha faltado en nuestro país es de aquella firmeza de la que habló el coronel Molina, ¿verdad? Hace falta firmeza, y por eso hemos entrado en esta crisis del Estado de Derecho, porque las instituciones se debilitan, gente de carácter débil han estado al frente de las instituciones. Entonces necesitamos... Para usted no es un mal mensaje de seguridad jurídica el que ha enviado. Al contrario, es todo lo contrario. Este es un mensaje de inseguridad. 15 segundos. Estoy de acuerdo con Jorge. Este es un Como mensaje... dice el poema, El mensaje es: hagan bien las cosas. miren, siento por esta vez. Ahora están reclamando de que eso no está bien, cuando segundos, antes han votado de que eso es lo que debe de estar bien. Entonces el punto es, bueno, cuando no me conviene está mal, y cuando me conviene está bien. Para eso está la sala, para decir, hey, compórtense. Porque los mismos políticos, la asamblea política, la asamblea legislativa es la que ha determinado el procedimiento para la determinación de la firmeza de la resolución. Y en consecuencia no pueden venir a decir ahora eso que nosotros dijimos que estaba bien y era procedimiento, y cuando nos convenía, por eso votamos, ahora está mal. Ulises, perdone que me interrumpa. 15 segundos y después el doctor, 15 segundos y después el doctor García. Cuando uno ha estado en la boca del lobo y se da cuenta que esto para lo que sirve, no tuve los votos, paga más. Los votos son más caros. Es que yo he estado ahí. Lo que está mal es eso, lo que está mal es negociar y pagar para... Cuando se iba a la votación una sola vez, no había pero en derecho siempre debe haber un procedimiento para la determinación de la firmeza. Yo no lo quiero decir. Estas son medidas cautelares, ¿verdad? Pero es una medida cautelar. No se puede jugar con medidas cautelares, con una cosa. Es como que yo dijera que a un enfermo que está en situación crítica, mire, le voy a suspender el suero un momento, ¿verdad? Mientras averiguo si se ha pagado correctamente. No, se nos engrava el enfermo. No, yo esta vez... Depende, doctor. Si a usted le están poniendo una medicina... Bueno, lo que pasa es que aquí... Le están sacando pruebas de sangre, y en el momento que ve que la reacción es negativa, para el tratamiento. Para el tratamiento. Mire, ¿de qué estamos hablando? De que aquí a este tema se le va a sacar raja política. ¿Por qué? Porque si decimos que el diseño fue mal tomado, entonces vamos a renegociar. ¿Y qué ventaja tiene para la oposición? Bueno, negociemos. Yo quiero la Junta Directiva. Si querés los votos, tema, aquí está. Señores, la Asamblea Legislativa sigue cometiendo hierros constitucionales en el caso de... No son hierros por ignorancia, son por picardía. Por esa razón. No, en eso... reflexión final. 10 segundos, reflexión final, doctor. Bueno, yo creo que en este país necesitamos de una cirugía mayor, que el Estado de Derecho cobre vigencia, que las pedradas de los trabajadores municipales tengan consecuencias jurídicas, penales y administrativas, y que le agradezcamos los pantalones y las sabias decisiones de la Sala de lo Constitucional, porque estamos en necesidad de que se defienda el Estado constitucional de derecho. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.